Muy bien, entonces qué alegría estar hoy acá con ustedes desde varias partes de este planeta, solidarios todos en el cuidado que nos toca tomar en este momento para tratar de reducir el peligro de este coronavirus y en fin, todos muy reflexivos pensando en qué podemos hacer para cuidar y para revivir nuestro planeta. Este conversatorio lo hemos llamado Cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Y, y hoy sí, nos vamos a dedicar al tema del cuidado. Eh, Quiero dar una pequeña advertencia. Esta conversación tiene un cupo limitado y posiblemente algunas personas no logren entrar. Vemos que tenemos un grande grupo de personas y entonces solo para decirles que este conversatorio se está grabando y entonces a pedido de quien quiera, No, a pedido de quien quiera lo estaremos enviando a los respectivos correos que nos envíe. Entonces les estaba diciendo que el tema principal de este planeta es cómo cuidarnos, cuidar a los demás, cuidar a nuestro planeta. Sabemos que estamos en un momento de crisis como lo llama Luis, crisis de paradigma, estamos en un cambio evolucionario y en fin, yo diría que es un momento de gracia, es un momento de posibilidades enormes, es un momento de expansión de la conciencia. Y sí, nosotros, como lo dice la Carta de la Tierra, estamos eligiendo el futuro en estos meses, en estos pocos años estaremos eligiendo el futuro de la humanidad. Hoy, aunque nos convoca un solo tema que es el tema del cuidado, yo quisiera insistir que el cuidado es una de las caras de la moneda. Hay que tiene otra cara y es el, el don. Dar y cuidar como principios importantes, digamos, del ser humano. Hoy nos acompañan dos gigantes, diría yo, del tema del cuidado. Nos acompaña primero para darle prioridad a nuestro visitante y desde España, a Luis Aranguren, un escritor exquisito. Yo quisiera anticiparme, Luis, a dar esa buena noticia de que pronto nos sorprenderás con un libro maravilloso, un libro sobre el cuidado. Y qué bueno que entonces de pronto tú comienzas a darnos avances de ese libro. Dice, es nuestro momento, el paradigma del cuidado como desafío educativo. Y de hecho, entonces, desde España nos va a dar, digamos, más este acento del cuidado desde el tema educativo. Y segundo, tenemos a un doctor, un gran amigo de nosotros, miembro de nuestra Fundación para la Reconciliación, miembro de muchas otras organizaciones, es el director de AVINA en Colombia. Y yo diría, sin ninguna reserva, que nosotros en Colombia somos afortunados de tener uno de los más grandes filósofos de Latinoamérica. Bernardo ha trabajado mucho también el tema del cuidado en un aspecto un poco más amplio, más global. Ha sido compañero de Boff, Leonardo Boff, en todas estas reflexiones. O sea, que digamos, Leonardo, yo diría que es uno de los líderes en temas de cuidado y particularmente de cuidado del planeta aquí en toda esta sociedad. Les cuento la dinámica muy breve. Cada persona va a hablar por 6-7 minutos sobre una pregunta única que le hacemos a los dos. Y después de los 6-7 minutos, yo haré un breve resumen y pasaré a hacerles otra nueva pregunta. Así lo haremos durante 3 bloquecitos, digamos, que no van a ser más de 20 minutos cada uno. Y finalmente tendremos unos 15 o 20 minutos, depende de cómo nos va en la administración del tiempo, para que ustedes desde sus lugares, nos hagan algunas preguntas. Entonces, sin más, yo quisiera, primero que todo, agradecerle a Bernardo y a Luis por este
regalo tan enorme que a Bernardo, ¿cuáles son los desafíos más cruciales que tenemos hoy desde el tema del cuidado de nuestro planeta? Después de esto se lo haré también después de 6, 7 minutos, le haré la pregunta a Luis. ¿Cuáles son esos desafíos más grandes que tenemos desde el punto de vista educativo? Entonces, Bernardo, a ti la palabra. Voy a repetir la pregunta que no la oí bien. Los desafíos más cruciales que tenemos hoy, así en resumen, para la humanidad desde el punto de vista del planeta. A ver, gracias Leonel y buenos días a todos o buenas tardes según donde estén. A ver, el primer desafío es poder aprender de lo que está pasando. ¿Sí? O sea, observe que los atletas para ganar, para perfeccionarse se ponen en crisis. ¿Sí? Cualquier entrenamiento es una forma de ponerse en crisis para cuando lleguen a la pista o a la prueba les parezca todo, o como dicen los militares, mientras más duro sea el entrenamiento, el combate será una fiesta. Entonces, lo primero es tratar de aprender de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que podemos aprender de lo que está pasando a mi juicio? Primero que somos una sola especie, que no hay dónde huir, que si no cambiamos la competencia, los celos y la envidia por la solidaridad, no somos viables. Y estos aprendizajes son tremendamente importantes porque el principal problema del cuidado no es ahora con la pandemia, porque ese más o menos sabemos en qué consiste. El problema es que el desafío más grande del cuidado es la crisis climática. Y nosotros no les estamos poniendo mucho cuidado a la pandemia, de la cual podemos sobrevivir, puede que muramos mucho, lo que sea, pero el ser humano está dotado genéticamente para sobrevivir a una situación de estas. Pero no estamos dotados genéticamente para sobrevivir a la crisis climática. Entonces, el primer aprendizaje es entender que esta pandemia es un entrenamiento, un kinder, un preescolar, donde podemos adquirir los valores, los aprendizajes, las destrezas que vamos a necesitar para un desafío más grande, o para el desafío más grande que en este momento está cubierto por la pandemia, que es la crisis climática. Con la crisis climática nos pasa como con la famosa cuento de la rana, que si usted echa una rana en agua fría y la calienta lentamente, muere cocinada porque no es capaz de no se da cuenta que la cocinaron. Que es distinto que si echa la rana en agua hirviendo, la rana salta inmediatamente y se salva. La crisis climática es la rana en agua fría que se va calentando. La pandemia es la rana en agua caliente. O sea, no podemos, lo que yo quiero insistir es, en términos de cuidado, con una cosa adicional, tanto el cuidado como la pandemia son shock físicos, o sea, no dependen de la voluntad humana. Un político puede pensar lo que quiera de la pandemia, pero la pandemia no es controlada por la voluntad política o económica de alguien. Lo único que podemos hacer con la pandemia es entenderla, entender sus causas y su comportamiento y aprender a comportarnos de acuerdo con esos aprendizajes, esos conocimientos que tenemos y para poder vivir con ella o ponerla a nuestro favor. Lo mismo pasa con la crisis climática. Tenemos más conocimiento de las ciencias de la Tierra, de por qué se causa el calentamiento global. Tenemos suficiente ciencia, pero no le estamos poniendo atención a eso. Entonces, lo que podemos, el primer aprendizaje ya sintetizando es, en la medida que tengamos más conocimiento, que respetemos el saber, debemos tomar mejores decisiones y cambiar los comportamientos adecuados. Y eso nos lo da, en este caso sí, la ciencia precede a la política, la ciencia procede a la voluntad. Eso significa también que esta pandemia le está enseñando una cosa, como dice un científico, el director de ¿cómo se llama? Donde está la cosa más grande de arqueológica en España, Altacorta. ¿Cómo es? Puerca. ¿Ah? Atapuerca. Altapuerca. Atapuerca con T, sí. Sí. Como dice él,
Lo que nos está enseñando la pandemia es que nos tenemos que volver adultos para aprender a decir no. Esto es bien importante porque si el ser humano no aprende a decir no en términos de consumo y en términos de producción, tampoco somos viables. Entonces el cuidado nos obliga a aprender a decir qué no vamos a consumir, qué no vamos a producir. Y es opuesto positivo. No sé, la pandemia nos está enseñando que hay cantidad de cosas que no tienen ninguna importancia producirlas, que si no están ahí, no importa. Un dato curioso, en Colombia, a pesar de la cantidad de pobreza que ha desnudado la pandemia, los ahorros han aumentado. ¿Por qué? Porque la gente no está gastando en cosas inútiles. Lo que nos está enseñando la pandemia es que solamente debemos producir y consumir bienes útiles, o sea, bienes que contribuyen a la vida digna del planeta y a la dignidad humana. Y para cerrar los minutos y darle la palabra a Luis, es muy importante, en este momento tenemos, ¿qué está en riesgo en este momento? Está en riesgo la democracia, está en riesgo la equidad y está en riesgo la regeneración del planeta. Eso nos obliga a trabajar tres cosas: cómo fortalecer la democracia, cómo atacar la inequidad y realmente ponernos en el comportamiento para recuperar, regenerar la vida en el planeta. El desafío más grande es cuidar la Pachamama, cuidar la madre tierra. Eso significa aprender a cuidar los bienes ecosistémicos, que son los bienes gratuitos que la vida nos ha dado para proteger la vida, el agua, el oxígeno, la genética, las semillas, etc. Y aprender a cuidar los bienes públicos. Ahora estamos viendo la importancia de las instituciones públicas, la importancia del Estado, la importancia de los ministerios, la importancia de los sistemas de información, etc. A nivel nacional, regional y local. Cambio. Gracias, Bernardo, ya te recibimos el cambio. Eso, mira qué bonita fotografía que nos hace Bernardo. Y digamos, no solo llena digamos, de cosas negativas, sino yo diría de desafíos muy, muy importantes que nos van a permitir hacer este salto evolucionario o ampliación de la conciencia que tanto repetimos por muchas partes. Luis, pues nosotros quisiéramos pedirte algo parecido desde el punto de vista de la escuela, de la educación, como uno de los, digamos, cambios culturales más necesarios que necesitamos hacer. Luis, ¿me escuchas? Abre el micrófono, Luis. Juan David, ¿tú puedes abrir el micrófono? Ahora es que creo que me habían cerrado el micrófono. ¿Se me oye ahora? Sí, te escuchamos, Luis. Bien, pues lo primero de todo agradecer la invitación a esta conversación con mis dos maestros, Bernardo, Leonel y Bernardo. Yo soy tan solo un pequeño discipulillo de las Españas que pues mucho de lo que he aprendido en estos años se debe a las conversaciones también que hemos mantenido allá con ustedes, también aquí cuando Leonel has venido por acá y Bernardo también. Y bueno, y fruto de todo ello también es este encuentro. Estamos aquí también gracias a los encuentros y los vínculos que hemos mantenido durante estos años, ¿no? Y también esto es lo que nos hace acercarnos a estos desafíos y a este conversatorio de hoy, ¿no? Los desafíos para mí, también en esa línea que decía Bernardo de aprendizajes, porque evidentemente yo entiendo, por ejemplo, aquí en España empiezan las clases de nuevo, el nuevo curso en septiembre, ¿no? Empezarán, que no sabemos todavía muy bien de qué manera va a empezar, pero yo diría el primer día del curso, los primeros días tendrían que dedicarse todos los profesores, toda la comunidad educativa a juntarse, a reflexionar juntos y a preguntarse qué nos ha pasado, qué nos está pasando. Esa sería la gran reflexión también compartida que se debe hacer en cualquier estructura educativa, formal o no formal, ¿no? Debemos escuchar la pandemia. Yo vengo de la educación del ver, juzgar y actuar. Y a veces ese ver no nos ha dejado escuchar. Escuchar qué es lo que me está pasando, qué me está afectando y qué nos está afectando en todo esto. Y desde ahí, ¿qué estamos efectivamente aprendiendo, ¿no? Que es la pregunta propia del acto educativo. Pero solo aprendemos si nos paramos, si somos capaces de pararnos y escuchar, ¿no?
Y para ello yo creo que debemos pasar de los datos al acontecimiento. Como decía Bernardo, hay un montón de datos de tipo científico, sabemos ya cómo funciona el virus del coronavirus, hay datos sanitarios, hay datos ecológicos, sabemos que por la pérdida de biodiversidad también, digamos, hay una pérdida también de diversidad que hace que el contacto de los virus con los seres humanos esté mucho más cerca que en otras circunstancias, ¿no? Es decir, que el ser humano ha hecho un impacto sobre la naturaleza que viene sobre nosotros. Digamos que el ser humano también se habla muchas veces del enemigo, del coronavirus como el enemigo en una guerra sin cuartel, cuando los enemigos somos nosotros mismos como especie humana, que nos estamos extinguiendo a nosotros mismos. Bueno, y el acontecimiento es ser conscientes de él cuando sabemos responder esto que no estaba programado, esto que ha venido de sorpresa y por sorpresa, ¿qué es lo que ha interrumpido? Porque todo acontecimiento es una interrupción de algo. Ha interrumpido nuestro tiempo cotidiano, nuestra vida cotidiana, nuestros haceres, nuestros quereres, nuestra convivencia, nuestro modo de vida, ¿no? Ha interrumpido también un modo lineal del tiempo, un tiempo entendido como un progreso siempre indefinido, que podemos con todo, que podemos conseguir lo que queramos en cualquier momento, ¿no? Ese progreso ilimitado que tiene además la explotación de recursos naturales como impuesto revolucionario, ¿no? Y ha puesto de relieve que la política, la economía, la cultura, muchas veces tal como la estábamos viviendo, había declarado la guerra a la vida. Y eso es algo que hemos de hacernos conscientes, ¿no? Desde escuchar, para mí, segundo momento sería cuestionar y valorar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es valioso para nosotros, para vivir? ¿En qué estamos educando y en qué nos estamos educando? Hemos de cuestionar, yo creo, y valorar con los alumnos esto que estamos escuchando, ¿no? Cuestionarnos que en el fondo estamos construyendo y somos hijos y padres de un modelo educativo que da detrás del sistema al que estamos alimentando. Un sistema al que rendimos pleitesía y culto cuando nos rendimos a la excelencia, entendida muchas veces como la máxima competitividad, a la evaluación como esa transacción ganar-perder que aprendí de Bernardo, a ponerla en cuestión, ¿no? A ese proceso educativo donde confundimos la carrera con llegar los primeros. La educación va detrás de todo eso echando gasolina y alimentando un monstruo. Y esta es una reflexión también yo creo que de calado que tenemos que hacernos, ¿no? Estamos echando gasolina a esta economía de mercado que, como diría también el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, es una economía que mata. Y lo estamos viendo, como indirectamente también la economía mata. ¿Y si nos colocamos delante del sistema? ¿Y si la educación se coloca por delante del sistema? ¿Y si la educación va articulando y se va articulando como un archipiélago entrelazado de iniciativas y de prototipos que son faro de una nueva civilización, haciendo del cuidado una anticipación no solo de los males futuros, sino del embrión de un nuevo paradigma de convivencia? Bueno, por ahí seguiremos también en la conversación, es donde podemos seguir pues viendo, ¿no? No nos olvidemos que incluso el Papa Francisco en Laudato Si habla de la educación que será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma sobre el ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Dice que de otro modo la educación será absolutamente ineficaz. Y esto está escrito en 2015, antes de la pandemia, ¿no? Y la tercera cuestión sería, después de escuchar y después de cuestionar y valorar, tenemos que aprender a saltar. Saltar, el verbo saltar, siempre hemos entendido en la educación como saltar, pasar de nivel, ascender, ¿no? Tener más, llegar a más. Pero ahora debemos aprender a saltar hacia adentro. Ese salto espiritual que siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos del cuidado, ¿no? Lo esencial no radica en los proyectos educativos, en los programas, en la malla curricular, ni incluso en los sistemas educativos de cada país, ¿no? Decía Einstein que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Urge, por tanto, hacernos más sabios, y el cuidado nos puede hacer más sabios. La intelectualidad y el pensamiento hace que penetremos en la realidad para encontrar su sentido, su comprensión, ¿no? Pero la sabiduría es la que nos deja afectarnos. Y el cuidado, en primer lugar, no es aquello que hacemos, sino aquello que hemos recibido. Y en la receptividad del don, como tú dirías, Leonel, está también buena parte del ejercicio educativo.
Estupendo, Luis. Qué bueno recibir todos estos puntos así, digamos, de grandes desafíos que tenemos en este esfuerzo de la ética del cuidado, de cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Y bueno, yo quisiera pedirle en este segundo momento, digamos, de reflexión, de pronto si Bernardo nos pudiera identificar dentro de esos riesgos que tenemos en el caso de la democracia, la equidad, el cuidado de la tierra, de los temas que ha mencionado como desafíos de riesgos grandes. De pronto, si nos pudiera hacer unas priorizaciones de esos temas más concretos en los que debiéramos trabajar. Yo pues, estoy viendo, por ejemplo, en el tema de la democracia o en el tema de la equidad. Yo sé, por ejemplo, que tú eres muy experto en temas de agua. Y bueno, atentos sobre estos temas concretos en los que tenemos que trabajar. Bernardo. Bernardo, ¿existes? No, allá. Miremoslo como de grandes categorías para poder como analizarlo. Es decir, el principal objeto de cuidado que debemos organizar en nuestra mente, porque aquí hay un problema, como decía Luis, un problema de las formas de pensar, o sea, de paradigma. Cambiar un paradigma significa cambiar la forma de ordenar la realidad. Entonces, la forma como ordenamos la realidad hasta ahora es acumulación, poder y éxito. Si usted quiere saber cómo ordena la realidad, mire con quién se toma la fotografía, dónde quiere vivir, con quién quiera que se case su hijo o su hija. Eso le va a decir por dónde usted ordena la realidad. Ahora requerimos ordenar la realidad desde el punto de vista del cuidado, ¿sí? Del cuidado de sí mismo, del cuidado del cercano, del cuidado del otro, de todo lo que Luis tiene en el libro del cuidado del planeta, del cuidado de las relaciones, del cuidado de la economía, un montón de cuidados. Rápido voy a tratar de referirme a él. Pero todos esos cuidados no tienen sentido sin un gran cuidado, que es el cuidado de la casa común. O sea, la primera categoría que tenemos que poner en nuestro cerebro es lo primero que entre todos tenemos que aprender a cuidar es la casa común, porque si no hay planeta, no hay derecho, no hay vida, no hay nada. Entonces, volver esa categoría vital como el primer modo de pensamiento, que no podemos mirar para ningún lado sin tener la categoría de la casa común como primer paradigma, primer orden de todo, es muy difícil que podamos seguir adelante. Ese es un desafío para la democracia, porque la democracia no tiene dentro de sus rangos conceptuales políticos la casa común, porque es un concepto, aunque es muy antiguo para las comunidades indígenas, es muy nuevo para Occidente, el concepto de casa común. Y ese es el valor, digamos, de una encíclica como Laudato Si. Aunque la declaración de la casa común es anterior a Laudato Si. Cuando uno piensa en la casa común, entonces dice, ¿qué es lo que hay que cuidar de la casa común? Lo que hay que cuidar de la casa común son los bienes ecosistémicos, o sea, aquellos bienes gratuitos que nos da la vida, para los que creemos, los que nos da Dios, para hacer la vida posible. Primero, el territorio, la tierra, el espacio físico. El espacio físico está siendo tremendamente contaminado, muy deteriorado por el manejo que le hacemos con abono, ¿sí? Que lo violentamos con minerías no necesarias, etc. Tenemos que aprender a cuidar las semillas, tenemos que aprender a cuidar el aire, tenemos que aprender a cuidar el agua. El agua, tenemos que aprender a cuidar el clima, tenemos que aprender a cuidar la genética, tenemos que aprender a cuidar el ciclo de la vida, o sea, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese ciclo vital que es lo que le hace. A cuidar todos los protozoarios, todo lo que hace posible el suelo donde sembramos. Bien. ¿Cuál es la dificultad de esto? Y esto está dicho desde 1968. Nosotros no tenemos, el ser humano hasta ahora no ha demostrado capacidad para cuidar los bienes comunes. ¿Sí? Por eso se llama la desgracia de los bienes comunes. Todos los seres humanos tenemos una gran tendencia
a abusar y deteriorar de los bienes comunes. El problema es que los bienes comunes como el agua no se pueden cuidar por mera legislación, porque el agua es finita. En el mundo solamente, de todo el agua que hay en el planeta, solamente el 0.8% es agua dulce disponible. Hay un 2% adicional que está congelado en hielos y en aguas subterráneas, que es agua dulce, el resto es agua salada. Ese 0.8% de agua dulce disponible es el agua disponible para 7.000 millones de personas más toda la vida. Entonces, por ejemplo, entra un problema político. No podemos hablar del derecho humano al agua, tenemos que hablar del derecho de la biosfera al agua. Porque el ser humano no puede sobrevivir con el agua si no sobreviven los animales y las plantas. Entonces, ese bien tenemos que ponerlo como un solo bien y hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para que todos tengamos acceso seguro a este bien, a agua segura, agua que se pueda tomar? ¿Cómo lo vamos a manejar para que los animales tengan acceso, para que las plantas tengan acceso, o sea, la biosfera tenga acceso? Eso no es un problema, es decir, ahí el problema del mercado no sirve, el mercado ni a la economía circular y las nuevas economías, es un problema de acuerdo. Yo pongo mucho el siguiente ejemplo. Cuando usted entra a un ascensor, la gente, el ascensor sea grande o pequeño, la gente comienza a acomodarse en el ascensor adecuadamente y no hay ninguna regla escrita. Es un acuerdo continuo de humanos de cómo me ubico en un ascensor. Cuando el ascensor llega a un piso y alguien entra y el ascensor timbra, la persona se retira. No hay una ley, pero hay un acuerdo. Entonces el ascensor sigue. Eso nos toca aprender a hacer con los bienes ecosistémicos y en eso no tenemos antecedente, no tenemos formación. Hay algunos ejemplos grandes que podemos poner, como el manejo del espacio aéreo. El manejo del espacio por donde van los aviones es un bien común. Y entonces existe la IATA, el Acuerdo Aéreo Internacional para manejar el espacio aéreo. Entonces se definen alturas. En esas alturas se definen qué tipo de aviones pueden entrar y cuáles no pueden entrar. A 1.000 metros, a 3.000, a 5.000, hasta 11.000 metros. Usted puede poner un avión a 9.000 metros y cumple las condiciones de motores, de calidad, de ruido, etcétera, de alcance. Pero cada país tiene su espacio aéreo soberano. Usted puede poner su avión, pero antes de pasar por cualquier país tiene que anunciar, voy a pasar por su espacio aéreo, pido autorización. O sea, es un acuerdo global para manejar el espacio aéreo para que sirva para todos, para que cada país pueda hacer respetar su espacio aéreo, pero todos puedan pasar por ese espacio aéreo. Ese tipo de acuerdos tenemos que aprender a hacerlos con el agua dulce, tenemos que aprender a hacerlo con las semillas, tenemos que aprender a hacerlo con la tierra, con el espacio físico, para que todos podamos. Y ese es un problema político grandísimo, es un problema de transformación de mentalidad, es un problema de mercado porque el agua no puede seguir siendo un bien de mercado, que el que más plata tenga puede tener más agua. Eso no puede seguir, o el que más plata tenga puede tener siguiendo más espacio, o más comida, o más aire. O sea, es un cambio de mentalidad total que afecta a la política, afecta a la economía, afecta a nuestra forma de ver el mundo y sobre todo la democracia. Si no aprendemos a hacer eso, los bienes ecosistémicos se van a convertir en el primer factor de violencia y de guerra entre territorios, entre naciones, entre culturas, entre religiones, entre lo que usted quiera. Cambio. Gracias, Bernardo. Estupendo. Como se dan cuenta ustedes, el grande desafío que hay, digamos, a nivel global, o grandes desafíos, y cómo nos abre esto no solo la esperanza, pero también un poquito el compromiso que tenemos que asumir para que esto lo podamos lograr. Uno de los escenarios donde más necesitamos comenzar a promover esto, sin duda, es la escuela. ¿Tú qué nos dices, Luis? Luis. Sí, es que tengo un problema con el hospedador, que me quita el sonido y luego tengo problemas para entenderlo. Bien. Sí, pues estas respuestas urgentes, yo también enlazo con la primera parte de la reflexión de Bernardo, ¿no? Es decir, en la escuela y en la educación
importa mucho sabernos y educarnos en que somos especie humana y formamos parte de una sola familia. Yo creo que los particularismos, los nacionalismos, bueno, pues todo esto pues ya yo creo que está, y la realidad está demostrando cómo eso está pues ya muy fuera de juego, ¿no? Yo siempre suelo hablar de ese descubrimiento que hicieron aquellos astronautas norteamericanos en 1968 con el Apolo 8, cuando por primera vez, yendo a la Luna y a conquistar la Luna y para ver la manera de aterrizar en la Luna, se dan a mitad de camino, ya cuando están en el espacio, y se dan la vuelta, la cámara que está enfocando a la Luna se gira un momento dado y enfoca al planeta Tierra. Y todos quedan conmovidos. Aquellas palabras de esos astronautas y de los científicos de la NASA en los reportajes que se hicieron más tarde, que estuvieron durante décadas censurados, porque resulta que los astronautas que iban a conquistar el espacio en nombre de Estados Unidos de América se volvieron poetas, se volvieron místicos, se volvieron embelesados de lo que estaban contemplando. Un solo planeta, digo que algo así parecido a esto que tengo aquí, que todos reconocemos, ¿no? Y vieron aquello tan pequeño, tan bello, y reconocieron que aquella era su casa y que todos los que estaban viviendo ahí, todos los que imaginaban que estaban formando parte de ese cuerpo pequeño, esa pequeña pelota azul, eran la familia, eran su familia. Bueno, educar en esta familia y educar en este lugar físico, esa casa común que nos pertenece a todos, yo creo que es la respuesta también y la urgencia más importante en estos momentos, ¿no? Junto con eso es importante, yo creo, integrar la ética en la educación. No hablar de la asignatura de ética, de la materia de ética, de si la ética tiene que estar o no en el currículum. Yo entiendo la ética como ese humus que vincula actividades, procesos, estructuras, y quizá en esto ayuda también el crear pues, marcos o códigos éticos en cada organización educativa. Muchas veces confundimos la ética con normas, simplemente, con puro cumplimiento, ¿no? Con reglamentos de régimen interno, con planes, reglamentos de convivencia, por ejemplo, en el aula, y confundimos la ética con las prohibiciones, lo que no hay que hacer, lo que está prohibido, lo que no hemos de, porque si no nos castigan, por aquello de que se quedan castigados también los alumnos. Y hay una visión también muy negativa también de la ética en los contextos educativos, ¿no? Es muy distinto decir que queda prohibido tocar a los niños en clase por el tema de abusos, posibles prevenir cosas de esas, a impulsar y promover el respeto a todas las personas por el mero hecho de ser personas y promover ese tipo de valores, ¿no? Los valores están para ser promovidos, realizados, entrenados, ¿no? Y esto ayuda también a entrenarnos en la deliberación ética, ¿no? Donde se nos permite dudar de qué hacemos ante un conflicto. Parece que hemos nacido para no dudar, para tener claro siempre lo que tenemos que hacer. Alguien ha hecho algo, ha robado la cartera, un compañero, etcétera, ya tenemos claramente el castigo. Hay que castigar. No caben otras opciones. No cabe justicia restaurativa. No cabe impulsar un diálogo. No cabe impulsar procesos de perdón y reconciliación. No caben otras posibilidades, no caben soluciones intermedias. No cabe implicar a más personas. Bueno, pues esto entiendo que significa generar procesos más lentos que los habituales que tenemos en los contextos educativos, ¿no? Junto con esto, y de la mano también de la ética, pues tiene que ver el impulsar todo tipo de creación de vínculos, ¿no? Toda vida verdadera es encuentro, decía Martin Buber, ¿no? Tenemos que ser conscientes de los vínculos que nos constituyen, ¿no? La frase más repetida en Laudato Si es todo está conectado, toda la realidad universal, planetaria y cósmica está conectada, ¿no? Somos polvo de estrellas, en definitiva, los seres humanos, ¿no? Por tanto, hemos de educar para el vínculo, no para la separación. Una de las causas también originales de la pandemia que estamos padeciendo es precisamente ese aviso, esos síntomas que hemos vivido en las últimas decenas de años, en los últimos cientos de años, donde nos hemos vivido como especie humana en separación, escindidos de nosotros mismos como seres humanos, de los demás, de los otros seres humanos y de la naturaleza, ¿no? Por tanto, educar en el vínculo significa también replantear el tratamiento de los conflictos. Significa pasar de la diversidad como riqueza, diversidad idiomática, de género, de sexual, de religiones, de maneras de pensar, de ideologías, etcétera,
pasar de la diversidad como riqueza a la inclusión, donde todos, todas tienen su voz, donde todos son visibles, todos son igualmente reconocidos. Como aquel cuento de Eduardo Galeano, de un hospital de paliativos de Managua, y donde un niño que se acerca a un doctor, va detrás de un doctor que está ya enfermo muy mal, ¿no? Y se acerca, le tira de la bata por detrás y simplemente le dice: decirle a alguien que yo estoy aquí. ¿Cuántas veces en las aulas nos hemos encontrado posiblemente con muchos niños y niñas que también con sus ojos nos están diciendo: decirle a alguien que yo estoy aquí, que nadie me reconoce, nadie me llama por mi nombre? Y el cuidado empieza, y eso muchas veces lo he oído también a Bernardo, por aprender a saludar al otro. Por lo tanto, también sería importante desde ahí favorecer en ese cuidado de los vínculos pues todas las metodologías cooperativas, etcétera, pero no tanto como innovación pedagógica, no tanto como nueva metodología a hacer, sino porque entendemos y estamos convencidos de que realmente la inteligencia cooperativa es aquella donde 4 o 5 personas ordinarias como cualquiera de nosotros somos capaces de generar cosas extraordinarias en función y en virtud de los vínculos que somos capaces de mantener y de fomentar. Bueno, y ir por ahí, ¿no? Y la tercera cuestión para mí sería el impulsar la ciudadanía ecosocial, la ciudadanía global, ¿no? No tanto como una expresión jurídica de ciudadanía, sino como expresión realmente, y esto lo estamos viendo ahora en la pandemia, de esa amistad cívica que está generando en los barrios y en los contextos donde estamos viviendo, ¿no? Desde las movilizaciones de estudiantes impulsadas por Greta Thunberg desde hace años, donde esas palabras que dijo hace años de si este sistema no nos vale, habrá que cambiar el sistema, el tiempo se nos está acabando, hoy resuenan con más gravedad, ¿no? O esos grupos de cuidados que en los barrios de Madrid o de España se están haciendo para atender las colas del hambre, producto de la pandemia, ¿no? Donde en conexión también con lo que está pasando en el resto de la humanidad se está volcando digamos, una nueva visión de la solidaridad mucho más allá del espacio pequeño, ¿no? Simplemente. Gracias, Luis. Estupendo. Y las perspectivas, los horizontes que nos abres tú y Bernardo. Yo quisiera contarles a ustedes que la Fundación por la Reconciliación en estos últimos meses ha inaugurado un poco el tema del desarrollo oblacional, es decir, el desarrollo como cooperación, como apoyo recíproco, como convivencia. Y de todo esto que ustedes nos están diciendo, no sé cómo repartirnos la poquita agua que hay, las poquitas semillas, cómo repartirnos toda esta riqueza, digamos, genética, no solo para nosotros poder vivir, sino para que vivan con nosotros toda la biosfera. La gran pregunta que posiblemente subyace es: Dios mío, aquí los humanos estamos retados a un grande problema, que es cómo superamos este individualismo que por estos últimos siglos hemos generado en el universo. Lo que importa soy yo y poco me importa el resto. Y entonces, ¿cómo nosotros, desde todas estas reflexiones que venimos haciendo, podemos aportar desde la Fundación para la Reconciliación con estos temas precisamente de que por mucho que le apuntemos y crezcamos en cooperación, siempre vamos a tener problemas de incomprensiones, de divisiones? Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes a que estas personas que los están escuchando, que son prácticamente personas que se están dedicando en su gran mayoría al trabajo de generar convivencia, generar cooperación, generar no violencia, que todos estos problemas de violencia los logremos superar humanamente, digamos, aplicando lo que ustedes nos dicen, el cuidado, pero también como lo que nosotros llamamos aplicando el perdón y la reconciliación, y entendiendo el perdón, digamos, como la expresión más fuerte, más profunda del don. Yo estaba diciendo, don y cuidado son esa moneda, digamos, con las dos caras, dar y cuidar, y que se fortalecen y que se dan valor unas a otras. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes en esta última
sesión. ¿Cómo nos pueden dar ustedes esperanza del trabajo que estamos haciendo por la cooperación, por la colaboración en el mundo? Bernardo. Bueno, la respuesta sería muy larga. Vamos a ver algunos aspectos. Sí, alguna vez allá en la casa de la Fundación para la Reconciliación con el equipo de Leonel hablamos de esto como 2 o 3 horas. Primero, entendamos lo siguiente. Todo lo que el ser humano hace es aprendido. O sea, el conocimiento no es natural al ser humano. La forma como yo hablo, como muevo las manos, como manejo la voz, el idioma que hablo, la forma como visto, la forma como pienso, la forma como me equivoco, todo eso es aprendido. Todo, o sea, todo lo que el ser humano es aprendido. Alguien se lo enseñó o lo imitó o el contexto lo aprendió del contexto. Eso significa que crear las condiciones para la convivencia sana también se aprende. Pero la pregunta de Leonel es ¿cómo recuperamos cuando se pierde? Pero entonces miremos primero cómo se aprende. La fuerza de la vida, y esto no es mío, esto es de un premio Nobel de medicina, dice lo siguiente: todo ser humano, ¿sí?, tiene una fuerza que es la fuerza vital, la fuerza que lo lleva a luchar por la vida, a no morirse, lo que hace una mamá para sacar sola 2 o 3 niños adelante en medio de la pobreza, educarlos, etc. Esa fuerza, ¿sí?, es lo que se llama la agresión, la fuerza de la vida. Esa agresión se puede convertir en amor o en agresividad. Y eso depende de la educación desde los brazos de la casa, desde la primera infancia. Niños que son educados con amor, con vínculos sanos. ¿Sí? Aquí hay una fundación que se llama Apego, que está dedicada a cómo fortalecer el apego del niño con sus adultos que lo rodean. Porque si un niño tiene un vínculo sano, es decir, ¿qué es tener apego? Tener la certeza de que hay gente en el mundo que me recibe y me acepta tal como yo soy. Que no es, si soy limitado, si soy feo, si soy gay, si soy lo que sea, me acepta como soy. No me pide que yo cambie. Por eso el amor de la mamá generalmente es el primer lugar, porque es un amor absolutamente libre y gratuito. Cuando los niños crecen con apego adecuado, ¿sí?, como lo enseña en la Fundación Apego, esos niños después está estudiado, van a ser capaces, van a tener la capacidad, primero, de no caer ni en deporte extremo, ni en sexo extremo, ni en droga extrema. Son niños que tienen alto nivel de sociabilidad, son niños que no se deprimen y son niños que lo más probable es que no se suiciden. Pero no es porque sean niños especiales, no, son niños que tuvieron un entorno familiar con apego. Una de las cosas que está pasando en este momento con la pandemia es que, curiosamente, en muchas familias se está fortaleciendo el apego y en otras se está mostrando la falta de apego, aumentando la violencia. ¿Cómo se forma el apego? Trabajando juntos, llorando juntos, comiendo juntos, viajando juntos, rezando juntos, ¿sí? La familia. Entonces, ese es el primer trabajo de una sociedad. Si quiere trabajar la solidaridad, si quiere trabajar la convivencia, si quiere evitar el crimen, es generar en las familias el apego. Cuidar del cercano y aprender a cuidar de sí mismo. Una familia con buen apego le enseña al niño el autocuidado, cuidarse a sí mismo, a cuidar su propio cuerpo, su propio sexo, su propia ropa, a caminar, a hablar bien, etc. Todo ese cuidado de sí mismo es el fundamento de la convivencia. O sea, es la formación en el amor. Cuando el niño no tiene apego, cuando el niño se siente, como decía Luis ahora, cuando se siente no incluido, dígale a alguien que yo estoy aquí. Esos niños tienen un altísimo riesgo. ¿Sí? ¿Cómo podemos continuar eso de una forma práctica? Haciendo que los niños participen en las organizaciones de barrio.
En las organizaciones de barrio aprendemos a producir los primeros bienes colectivos, en el coro de la iglesia, en la Legión de María, en el club de rock, en el club de la biblioteca, en el club de fútbol, en el club de básquetbol. Todas las organizaciones de barrio donde participa la comunidad es muy importante, son muy importantes porque eso fundamenta la convivencia, fundamenta la negociación de conflictos, fundamenta la negociación de intereses y fundamenta la negociación de futuros. Eso significa formar a las personas en organizaciones, ser capaces de crear organización. Cuando una persona es capaz de crear organización, aprende a defender y a proteger intereses ordenadamente, porque la convivencia significa reconocer que yo tengo intereses y que el otro tiene intereses. La pregunta es, ¿cómo hacemos de los intereses un mecanismo de articulación y convivencia? Eso no se puede aprender si no aprendemos a manejar, a crear y a desarrollar las organizaciones. Por otra parte, requiere que la educación, la escuela, el kinder, se centre en modelos de educación cooperativa en grupo, ¿sí? O sea, los modelos de educación, de trabajo cooperativo en grupo forman la mentalidad para mirar al otro, para valorar al otro, para reconocer que es muy importante ser diverso, siempre y cuando toda esa diversidad la podamos incluir en proyectos y en logros colectivos. Eso también significa en la política desarrollar las organizaciones sociales políticas, los movimientos sociales, los movimientos de partidos, los movimientos de protección de derechos humanos, de defensa del territorio. Para que en la medida en que logremos desarrollar más organización, vamos a crear mejores condiciones de solucionar nuestros conflictos de una forma racional y humana, mirando al otro y respetando al otro. Entonces, todo esto son problemas de contexto. Eso significa que las nuevas economías, como también lo decía Luis, tienen que estar orientadas a economía circular. ¿Qué es economía circular? Es una economía, el ejemplo más fácil de economía circular es con la entidad que yo trabajo con Avin, estamos trabajando con Coca-Cola y Pepsi-Cola para practicar en economía circular para Coca-Cola y Pepsi-Cola y Danone. ¿Qué es? A partir del año 30 no puede existir ninguna lata de Coca-Cola en la calle o en la basura. La lata que salga de la envasadora debe regresar a algún envasador en el mundo de Coca-Cola. Si hay una lata de Coca-Cola en Europa después del año 30, por cada lata Coca-Cola va a recibir una multa, o Pepsi-Cola o Danone. Entonces, ¿cómo hacer una economía que no deje residuo en el camino? Que use todos los recursos naturales de alguna manera nuevamente. Es una nueva forma de respeto, de convivencia y de cuidado, ¿ya? Bueno, paro ahí porque eso es muy largo. Muchas gracias, Bernardo. Luis, usted desde la escuela, ¿cómo la ve? Sí, pues desde la escuela yo veo que, a ver, la escuela al final, también en buena parte, eso siempre lo hemos dicho, es el espejo también de la sociedad en la que vive, ¿no? Pero insistiendo un poco en lo que decía en el primer momento, ¿no? Si la pandemia es un acontecimiento que ha interrumpido nuestro tiempo lineal, nuestro tiempo del progreso indefinido, nuestro tiempo del podemos con todo, nuestro tiempo de la conquista. También es verdad que todo acontecimiento siempre es una irrupción de algo nuevo que nos están diciendo, ¿no? Estos meses pasados escuchaba una entrevista que le hacían en Argentina al escritor y sacerdote Hugo Mujica, que me gusta mucho, ¿no? Y decía, la vida era demasiado estrecha, tal como la estábamos viviendo. Por tanto, un aviso a navegantes, ¿no? Hemos de ensanchar la vida. Y la educación es una buena prueba de fuego para ensanchar también las posibilidades de futuro, las posibilidades de plenitud, ¿no? Cuando yo he podido asistir en el principio y fin en el meta colombiano de los procesos SPERE, de uno de los procesos de SPERE con maestros rurales y maestras, sobre todo rurales, ahí puede constatar efectivamente que eso forma parte de esto que estamos llamando nuevo paradigma, ¿no? Cuando decía antes, el nuevo paradigma no se trata de la noche a la mañana de algo nuevo, ¿no? Sino de ir creando semillas de futuro, semillas donde estamos anticipando algo nuevo y algo bueno. Y para mí SPERE, por ejemplo, es eso, la puesta en escena de que el perdón es posible, de que la reconciliación es posible en contextos sumamente horribles y terribles, y que hacen, como aquella maestra que decía, yo estoy aquí, esta maestra colombiana, ¿no? No por mí, sino por los alumnos que tengo en mi cargo, ¿no?
yo no puedo conmigo misma, no puedo con el horror que tengo de mi marido asesinado, pero estoy aquí porque me debo a mis alumnos. A mí aquella lección de aquella maestra, pues me la llevo, ¿no? para toda la vida, ¿no? Y eso es también irrupción de algo nuevo, algo de lo que no estamos realmente acostumbrados, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy, muy relevante donde puede pasar como aquellas pestes de la Edad Media en Europa que dieron paso poco a poco al Renacimiento, entre otras cosas, en la Europa de aquel momento, o como después de la Primera Guerra Mundial, que vinieron los años locos 20, también sobre todo aquí en este contexto europeo, y vinieron la distracción, la dispersión y el caldo de cultivo de los totalitarismos, que al final se enfocaron en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues estamos ahí, y estamos ahí, es nuestra oportunidad también de elegir nuestro futuro, como decías también, Leonel, citando la Carta de la Tierra del año 2000, ¿no? Los educadores nos corresponde poner esa mirada educativa en lo que están haciendo, de poner el cuidado en el centro de la vida educativa y la vida que tenemos, ¿no? Y no la conquista o el rendimiento personal, ¿no? Yo me acuerdo de hace meses también aquí en la pandemia, cuando entre los compañeros migrantes en los cuales me muevo, africanos y de Bangladesh, etcétera, teníamos una reunión aquí de la red Interlavapiés por Zoom, con los cuadraditos, como estamos ahora, y estaba diciendo un compañero senegalés, se le había acabado la comida, que la red de ayuda mutua entre los senegaleses se había acabado todo y que a ver dónde podía, y antes de que terminara de hablar, todo esto en español, el senegalés, su lengua nativa no es española, y luego le contesta un Manik, que es un compañero de Bangladesh, con su pésimo español también, el pobre decía, no, vente a Valiente Bangla es la asociación de los de Bangladesh, y ahí damos de comer a ti, a tu familia, porque todos somos paisanos. Decía en este español que tenía él, ¿no? Somos como tú, familia, siempre somos juntos. Para mí esas tres frases es la condensación de una nueva mentalidad, de una mentalidad absolutamente fraterna, más allá de diferencias de color, de religión, de países, etcétera, ¿no? Bueno, que es lo que nos permite crear algo nuevo. Y eso tiene que ver también con un cambio cultural, que va en esa transición que yo llamo del patriarcado a la cultura matrística, de la que nos habla también Humberto Maturana y Ximena Dávila, ¿no? Su compañera. Hemos visto en esta pandemia, al menos aquí lo tenemos muy claro en España, cómo los trabajos esenciales son los que tienen que ver con el cuidado de la vida. Cómo nos han sacado y nos han salvado la vida a los que han tenido enfermedad como a los que no la hemos tenido, aquellos que se han dedicado a cuidar a la gente. El personal sanitario, los barrenderos, las fuerzas de orden público que se dedicaban a proteger y a garantizar la seguridad de los ciudadanos, la gente que cuidaba a personas mayores, los de los transportes, transportistas, el personal de supermercados, que han puesto sus fuerzas no en hacer solamente su trabajo, sino que han puesto sus fuerzas en servir, en clave de servicio, mucho más allá de su trabajo laboral, en clave de cooperación, mucho más allá de sus exigencias laborales. Es esta tensión por entre todos nos salvamos, que no quede nadie atrás. Todo eso tiene que ver con una reminiscencia con esa clave matrística de aquella que nos habla el chileno Humberto Maturana, ¿no? En estos trabajos esenciales y en esta convivencia en unas situaciones tan extrañas, hemos visto que no hay estamentos, desaparecen los niveles, no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Y la cultura matrística, aquella que se rige por la razón cordial, que entiende la autoridad de modo circular, que trabaja entretejiendo con otros, que conversa y pone palabras a lo que sucede, y por eso vive más. Y por eso esta cultura matrística ha estado capitaneada fundamentalmente por las mujeres, y unas mujeres que han estado relegadas al ámbito de lo privado, y ahora se ve la necesidad también de aflorar todo esto en el espacio público, ¿no? Cuando le preguntaban al psiquiatra Luis Rojas Marcos, que es un español que vive en Nueva York, ha sido director de los centros de salud mental de Nueva York mucho tiempo, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué viven más las mujeres que los hombres? Porque hablan más. Y eso que puede ser entendido en un primer momento como algo que nos da risa, que puede ser llevado a otros espacios, realmente es también una clave de conversación, ¿no? Es decir, ese mostrar también emociones, sentimientos, de dejar aflorar pues, lo que llevamos dentro, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la esperanza tiene que ver con el cambio en nuestras organizaciones.
ya sean educativas, ya sean las empresas, lo que sea, ¿no? En un universo estable, los planes estratégicos a 5 o 6 años nos dictaban lo que teníamos que hacer y tenemos las cosas claras de aquí a 6 años. Hoy ya eso no se sostiene, ya nadie hace planes a 6 años y si lo hace sabe que está llamado al hundimiento más estrepitoso, ¿no? Estamos en un universo caótico y en el caos las organizaciones tienen que convivir con la incertidumbre y en la incertidumbre, ¿no? Entonces, pasar de la jerarquía a la sociocracia, a ese movimiento que habla de la teoría U, de dejar ir y dejar venir lo nuevo que está alumbrando el futuro, ¿no? Creación de estructuras mucho más flexibles también en la educación, ¿no? Yo creo que movimientos de renovación pedagógica, como la pedagogía del cuidado, del que impulsa la Fundación para la Reconciliación, ayudan a forzar cambios estructurales en las instituciones educativas. Perdón y reconciliación no solamente es algo que hay que introducir para pedir permiso para que se hable de esto en las escuelas. Es una llamada a la renovación de toda la estructura educativa en su conjunto, ¿no? Con más horizontalidad, más cooperación, más investigación, apertura al territorio, convivir con las gentes de los barrios con las que están implantadas las escuelas, ¿no? Yo siempre en una organización, lo primero que preguntaría es ¿quién y cómo tomáis las decisiones? Segunda pregunta, ¿cómo resolvéis los conflictos? Depende de cómo se solucionen y se respondan a estas preguntas, esto da muchas pistas de cómo se está estructurada esa realidad, ¿no? Y bueno, pues un poco por ahí, ¿no? En definitiva, mi esperanza está puesta también en el sueño, quizá idealista, de la capacidad de conversión de los seres humanos a la humanidad, a nuestra humanidad. El sueño con humanizar la vida y la educación desde los valores que mejor la definen y la siluetean, ¿no? El cuidado, la compasión, la hospitalidad. Es decir, poner la vida en el centro, dejarnos afectar por el sufrimiento de la gente que peor lo está pasando y convertir siempre al extraño, por extraño que nos parezca, en invitado de preferencia. Qué bonito, Luis, maravilloso, estupendo. Mira, qué puntuales que han sido ustedes. Son las 12, llevamos una hora aquí de reflexión y estamos en lleno total en este conversatorio y no hago más que recibir chats internos que dicen que les parece muy estructurado, muy amplio el conocimiento, las perspectivas que abre este conversatorio, digamos, profundas. Entonces, mil gracias, Bernardo, y mil gracias, Luis. En este momento vamos a abrir 15 minutitos de preguntas. Yo les pediría a ustedes si me pueden enviar las preguntas al chat y yo las voy pasando a las personas. De pronto yo quisiera preguntarle a Bernardo lo opuesto. Es decir, tú, ¿cuál ves, Bernardo, es el rol de la escuela hoy en día en esta perspectiva, digamos, y en esta crisis que estamos viviendo? ¿Me puedes mejorar la pregunta? Que no entiendo muy bien qué me quieres preguntar. El papel de la escuela en esta crisis. ¿Cómo dice? Hay un dicho que dice, los financistas preguntan cuánto vale, los políticos cómo lo digo y los maestros cómo lo hago. ¿Sí? Entonces, la respuesta para los maestros tiene que decir es cómo lo hago. No, la gran estrategia para poder encontrar camino para todo esto en términos pedagógicos, en términos educativos, ya sea a nivel de política pública o a nivel de aula, es la misma: crear sistemas de trabajo en grupo cooperativo. Punto 1. O sea, si no pasamos de la educación magistral, de la educación de dictado, a la educación donde los niños con guías o con maestros construyen conocimiento, construyen convivencia, responden preguntas y buscan resultados colectivamente, no podemos generar una sociedad cooperativa, una sociedad que converse. Claro. Sí. Eso significa también todo lo que estoy diciendo en este momento es lo mismo que dice Escuela Nueva. Es muy curioso. Ahora me estoy leyendo porque me toca hacer un lanzamiento de un libro que se llama Aprendizajes
un primer libro que se publica en español en Colombia, de una experta finlandesa. El libro se llama Aprendizaje Extraordinario en Finlandia, de Kirsti Lonka. Y uno se pone a mirar entonces la idea de, pues todos vivimos admirados de cómo Finlandia logra lo que tiene. Y usted se pone a mirarlo a medida que va leyendo el libro, que es muy bien hecho, extraordinariamente delicioso de leer, de un nivel académico extraordinario, pero muy fácil de leer. Lo que usted está viendo es lo que Colombia lleva haciendo más de 30 años y que Colombia no lo ha reconocido, que son los modelos de escuela nueva. Escuela nueva está montado sobre eso, aprendizaje en grupo cooperativo. Eso significa, pero ese modelo tiene que reproducirse no solamente en la escuela, tiene que reproducirse en el trabajo, en la casa, con lo que hablábamos del apego. Desarrollarse en las empresas con los modelos de autorregulación, ¿sí? Digamos, yo trabajo en una entidad donde todo es autorregulado. Realmente nadie, si usted ve una reunión en Avino, usted no puede saber quién es el jefe, no hay manera que usted pueda saberlo, ¿sí? Que desarrollemos todos los modelos de economía cooperativa, de economía circular, o sea, eso tiene que ser toda una concepción, porque lo que decía Luis, o sea, cada sociedad define la educación que quiere tener. Si Colombia no tiene una educación de primera calidad, no le podemos echar la culpa a nadie. Los colombianos no hemos querido tener educación de primera calidad. Hemos querido tener la educación que tenemos. Si usted se mueve a mirar la historia en Finlandia en los años 60, era un país absolutamente pobre, desconocido, humillado por los rusos y por los suecos, ¿sí? Hoy es el país número 1 del mundo porque decidieron hacer formar una generación bien formada. Podemos formar, nosotros los hijos de la violencia, podemos tomar la decisión de formar los hijos de la convivencia. Pero eso requiere tomar decisiones colectivas como sociedad, en la formación de maestros, en las decisiones políticas, por ver la educación no un problema pedagógico, no un problema de decisión política. ¿Qué educación queremos tener? Y poner como condición que la educación tiene que ser un trabajo, un grupo cooperativo para todos los niños de las comunidades, juntos todos, no separando ricos de pobres, blancos de negros, indígenas de mestizos. Si no logramos hacer instituciones educativas de la misma calidad en aprendizaje cooperativo para todos, con profesores que sean capaces y formados para manejar este tipo de procesos, vamos a seguir repitiendo la misma historia. Esto no es un problema de buenos o malos, es un problema de decisiones colectivas, de convencimiento social convertidas en decisiones políticas y en instituciones. Cambio. Gracias, Bernardo. Mira, Luis, nos preguntan, ¿y qué hacemos con los que ya están tan aprendidos, los adultos o los mayores, que como que estamos hablando solo de los niños, jóvenes, adolescentes, pero ¿y cómo hacemos para cambiarle la cabeza a los, esperar que mueran o que muramos? Tal vez sí. O que nos maten a todos. Sí, una puede ser esa, esperar, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas adultas y las jóvenes y los niños, todos formamos parte de la misma familia. Es decir, esto no es una cuestión de edades. Es como también entender que desde el punto de vista educativo nos educamos en la edad en la que estamos cursando unos determinados estudios. Y nos olvidamos de que la educación funciona y está en marcha mientras estamos vivos. La educación está pegada a nuestra piel mientras estamos viviendo. Es algo que lo tenemos incorporado durante toda nuestra existencia. Fijaos la cantidad de aprendizajes, como decíamos en la primera respuesta, tanto Bernardo como yo, que hablábamos a cuenta de la pandemia, ¿no? Todos estamos aprendiendo. No es una cuestión solamente ni de ámbito educativo, ni escolar, ni solamente de los chiquitos, ¿no? De la gente más joven. Todos estamos felizmente condenados a aprender y a sacar consecuencias de esto que nos está pasando. Cuando yo decía al principio, tenemos el deber de escuchar qué me está pasando, qué nos está pasando, esto nos afecta a todos. Y yo diría, en primer lugar, y sobre todo, a los más adultos. Es decir, a aquellos que hemos vivido, que hemos fortalecido y que nos hemos encallecido, fortaleciendo unos patrones de comportamiento, de conducta y de convivencia que nos han llevado a donde nos han llevado. Lo que nos has traído hasta aquí no nos llevará a un futuro mejor. Y los que somos más adultos, los que tenemos más años, somos los que tenemos más responsabilidad respecto de aquello que nos ha traído hasta aquí, no los más jóvenes. Por tanto, también tenemos la
el deber de humildad, también de ver por dónde también nosotros hemos fortalecido también toda esa trama mafiosa, yo diría, y oscura, que tiene que ver con ese progreso ilimitado, con esa conquista como valor máximo, con esa competitividad disfrazada de esas palabras como excelencia, ¿no? Que nos han llevado a donde nos han llevado, a un individualismo posesivo feroz, a un ir unos en contra de los otros, a un yo miro nada más que por lo mío y nada más, ¿no? Por tanto, ahí somos los que más años tenemos, los que más tenemos que resituarnos y resetearnos, las dos cosas, ¿no? Para poder afrontar, digamos, y no solamente afrontar el futuro, no, para formar parte del futuro que viene. No se trata de afrontar un futuro que está ahí, lejos, sino formar parte de lo que ya está viniendo y que las nuevas generaciones lo tienen probablemente más claro que nosotros. Probablemente las nuevas generaciones, en todo lo que podamos criticar, son bastante más cooperativas, bastante más cuidadosas que muchos de nosotros los adultos, ¿no? Mi hija acaba de terminar la oposición de psicóloga para la sanidad pública, han aprobado 170, al día siguiente hicieron un WhatsApp de 170 personas, se intercambiaron toda la información de todos los lugares donde querían ir cada uno ponía en común dónde quería ir, dónde quería no ir, cuando eso es una información absolutamente privilegiada, y nadie tuvo el mayor reparo en decir yo quiero ir a Oviedo, yo quiero ir a Madrid, yo quiero ir a Gijón, y se iban informando unos a otros de las posibilidades, cuáles eran las circunstancias ahí, si había más acompañamiento, no había un acompañamiento, cómo era ese hospital, cómo se ponía en contacto con los médicos de la zona, con los hijos, en un grupo de WhatsApp de gente de 22 a 27 años. A mí eso me dejó, cuando me lo contaba mi hija, digo, chica, sombrero, yo eso sería incapaz. Estupendo, Luis. Maravilloso. Yo solo quisiera pedirles a los dos, porque me lo están pidiendo y qué pesar, y le pido también disculpas a todos los que nos acompañan en este conversatorio, que no vamos a poder responder a todas las preguntas. De pronto yo le podría pasar las preguntas a Luis o Bernardo, por si acaso quisieran responder alguna. Pero lo que les quisiera pedir para concluir es que nos digan cuáles pueden ser las cualidades de ese líder o de ese maestro del futuro. 3 o 4 cualidades que ustedes consideren importantes en términos, digamos, de eso que subyace como el paradigma de la cooperación, digamos, yo lo llamo del desarrollo para la convivencia, desarrollo para la oblatividad. Entonces, con solo un minutico cada uno, cuáles que nos reten a ver con 2 o 3 requisitos que tendríamos que tener los líderes de este futuro que se nos viene encima. Bernardo. Bernardo, ¿me escucha? Bernardo, tienes que el micrófono. Ya. Ahora. No, lo primero, hablando de educación, padres y todo, es que la única razón por la cual la educación existe es volver a repetir, todo el objeto de la educación es que la gente aprenda lo que tiene que aprender en el momento que lo tiene que aprender y lo aprende en felicidad y solidaridad. O sea, el sistema educativo no existe para dar clase, ni existe para que los maestros ganen plata, ni existe para que los niños vayan a la escuela, ni existe para que las editoriales vendan libros. Para eso no existe el sistema educativo. El sistema educativo existe para una sola cosa, para que los niños aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en solidaridad y felicidad, apoyados por todos los adultos. Segundo, tener en cuenta que el currículum que en cualquier país es una responsabilidad de los adultos, no de los muchachos ni de los niños. Si el contenido educativo en una sociedad es bueno, regular o malo, pertinente o no pertinente, no es un problema de los jóvenes, no es un problema de los niños, no es un problema de los adolescentes. Es un problema de nosotros los adultos. Eso lo aprendí cuando en Chile hubo la revolución de los pingüinos, cuando los muchachos de bachillerato pararon a Chile 8 días, bueno, realmente 5 días, una semana. En Avinato hicimos una reunión con 3 líderes de ellos, muchachos de 14 y 15 años, y yo voy y le pregunto a una niña,
¿Usted qué es lo que ustedes quieren? Y llega y me queda mirando y me dice, usted no me puede a mí hacer esa pregunta. No sé por qué. Y usted cree que a los 15 años yo sé lo que tengo que estudiar. Eso es un problema de ustedes. Son ustedes los adultos los que tienen que tener claro qué es lo que los jóvenes y los niños debemos aprender. Eso no es problema mío. Pero lo que sí le puedo decir es una cosa, que lo que nos están ofreciendo no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, es muy importante que una sociedad entienda que los niños no son responsables del contenido curricular. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, si no hacemos un gran debate público sobre qué es lo que un niño tiene que aprender, eso es una decisión de sociedad. Por eso esta reunión es importante. Y eso tiene que ser el debate más importante en educación. El debate más importante en este momento no es la tecnología, es esa la primera pregunta. ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo anterior, que el sistema educativo existe es para que la gente aprenda. Los niños, los adolescentes, los adultos, los postdoctorados. Es una decisión de la sociedad que queremos que la gente aprenda. Porque todo aprendizaje es artificial, todo aprendizaje es intencional. Y la tercera pregunta es que ese aprendizaje tiene que ocurrir en términos de cooperación. Y la única forma que hemos diseñado son los modelos de trabajo en grupo cooperativo, que pueden combinar perfectamente lo presencial con lo virtual. Y todo eso guiado por un proyecto ético, que ese proyecto ético es muy sencillo. Todo lo que hagamos, lo que aprendemos, lo que pensamos, lo que trabajamos, lo que vivamos, tiene que estar orientado a dos cosas: a hacer posible la dignidad humana y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. No importa lo que usted haga, si es policía, aviador, poeta, escritor, portero, científico, premio, no, eso no importa. Lo importante es que si lo que hacemos de alguna forma contribuye a la vida digna a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta, nuestra actuación es ética. Y toda la actuación de formación de los niños, de los jóvenes, de los adultos, etcétera, tiene que estar orientado por ese proyecto ético. Y por la condición práctica, como es una práctica, de siempre trabajar en grupo cooperativo en función del proyecto ético de sociedad. Cambio. Gracias, Bernardo. A ver, Luis, un minutito más. Sí. Bien, esto de liderazgo, que es también una frase y una palabra que empleamos siempre en los perfiles de educadores, perfiles de liderazgo, ¿no? Me gusta más hablar de equipos, de trabajo, ¿no? Creo que cada vez está más a la baja el término líder como una sola cabeza que dirige, que manda, que ejecuta, porque eso tiene que ver con otro tiempo, no con el nuevo tiempo, ¿no? Pero en definitiva, bueno, para mí, llevamos décadas hablando de líderes para el cambio social, ¿no? Cada vez se habla más de líderes servidores, y yo encajo más con esa definición, ¿no? Servidores en tanto que quedan personas afectadas por el sufrimiento, por el dolor, personas compasivas, personas que saben estar, que saben escuchar de alguna manera, ¿no? El líder servidor es el sanador herido. Yo me gusta hablar mucho de esta figura, del sanador herido, que es una figura que viene del campo de la espiritualidad y de la salud, ¿no? No se puede acompañar a otros sin haber pasado las mismas experiencias de las que estamos hablando. No se puede acompañar en el fracaso personal cuando no hemos fracasado personalmente nunca. No podemos acompañar ni hablar del perdón si no hemos sido personas que hemos sido dañados, que hemos hecho daño, que hemos sido perdonadas y que hemos perdonado. Somos sanadores heridos. Podemos estar al lado de los otros sanando si realmente vamos con nuestra herida por delante curada, o al menos cicatrizada, cosida. No podemos ir con heridas abiertas, ¿no? Por tanto, el liderazgo para mí tiene que ver con esa capacidad de ser servidores, ser líderes también relacionales, como habla Joan Quintana, ¿no? Donde el reconocimiento es el patrón de conducta de la relación con los demás, ¿no? Aquello que dice Joan, ¿no? De te miro, te veo, te legitimo, te lo digo y actúo en consecuencia, ¿no? Eso que yo encontré también en la Fundación SM de la mano de Javier Palop, ¿no? Y por la persona de Javier Palop que está por ahí, ¿no? Ese reconocimiento, ese liderazgo relacional, eminentemente relacional, ¿no? Y líder para mí también es aquel que sabe lidiar con la complejidad.
que no se asusta de la complejidad. Ante problemas complejos, respuestas complejas. Ante problemas globales, respuestas globales, ¿no? Vivimos efectivamente la incertidumbre. La incertidumbre no va a ser una circunstancia en la que vivimos más. No, no, no. Es el suelo que pisamos, es la atmósfera que respiramos. Por tanto, el no saber forma parte también del liderazgo, de los liderazgos. Que no nos asuste no saber. Para mí una de las cosas más bonitas que he vivido en la pandemia, si se puede decir así, es cuando nuestros dirigentes políticos, y en las ruedas de prensa de cada día, había 1000 muertos cada día, y las preguntas, bueno, ¿y por dónde se sale? ¿Y cuándo se sale de esto? ¿Y qué se va a hacer aquí? ¿Qué se va a hacer allá en sanidad? Y la respuesta ya de los ministros, del presidente, no lo sé. Mire usted, no lo sé. Era la primera vez yo que en política estaba viendo a unos dirigentes políticos decir la frase no lo sé. Qué bien que no tienen respuesta para todo. Qué bien que podamos sentirnos en paz de que no tenemos la respuesta para todo. Y que por eso somos seres humanos y por eso somos seres éticos, porque no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso somos éticos, porque no sabemos a ciencia cierta qué tenemos que hacer y lo tenemos que buscar, lo tenemos que aprender, tenemos que tantear en ensayo y en error permanentes. Estupendo, Luis. Yo no hago más que recibir aquí buenísimos comentarios en el chat. Sobrado de lote, Luis, sobrado de lote. Bernardo, mil gracias. Luis, mil gracias. Nos están pidiendo si se puede hacer una sección 2 de este conversatorio, porque dicen que ustedes los dejaron comenzados, iniciados. Y entonces, si de pronto pudiéramos, para otra sesión en un mes o algo así, ver cómo pudiéramos, nos están pidiendo de ver cómo se pueden hacer concretizaciones de toda esta teoría y esta motivación que hemos hecho. Si estamos vivos, sí. Estamos vivos. Bueno, entonces vamos a estar seguros de que Dios nos va a tener vivos, y entonces yo quisiera comprometer a Bernardo y a Luis para que dentro de un mes o algo así nos podamos encontrar de nuevo. Mil gracias a todos ustedes, a la Fundación para la Reconciliación. Para nosotros A ustedes, gracias a todos. Es un gran orgullo y les deseamos un feliz día. Cuídense, tengan muy buena salud y mucha tranquilidad y mucha paz. Dios los bendiga a todos. Bueno. Bien, un gusto. Muy buena tarde, Luis. Gracias, muy amables todos. Hasta luego, muchas gracias.